En San Juan capítulo 6, verso 51. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús le dijo: de cierto digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. Alabado sea el Señor. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera y mi comida y mi sangre es verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. A su nombre. El tema que tengo para hoy, hermano, es el costo para alcanzar la promesa de la salvación. Alabado sea el Señor. Alguien diría: la salvación es un regalo, no es una promesa. Pero era prometido que donde Él esté, estaríamos con Él. Alabado sea el Señor. La salvación es un regalo que se nos ha prometido para el que crea en su nombre. Muchas personas, hermanos, todavía se habla de la fuente de la juventud y de la fuente de la vida eterna. Hay muchos que todavía creen. Hay personas que quisieran saber dónde está el paraíso o el huerto del Edén, porque allí reposa todavía el árbol de la vida. No sé si el árbol del conocimiento del bien y el mal se haya secado, pero yo sé que el Señor dijo, con lo que estaba en ese momento conversando: ahora pues saquemos al hombre del huerto del Edén, no vaya a ser que alargue sus manos, y a su nombre, y coma del árbol de la vida y quede condenado para siempre, y a su nombre. Aleluya. Hay muchas personas que todavía quisieran descubrir dónde está ese lugar. Creo que el arca de la salvación, según la historia bíblica, reposa su resto en una montaña muy alta, en el monte Arará. Pero hay cosas que tú la puedes ver que no te van a significar nada, y a su nombre. Pero yo sé que muchos hombres quisieran entrar o quisieran escalar o buscar dónde está el huerto del Edén o el paraíso, porque ellos conocen, según la palabra de Dios, allí está el árbol de la vida. Creo que tiene su efecto, y a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios dice: ahora pues saquemos el hombre, no vaya a ser que alargue sus manos y coma del árbol de la vida y quede condenado para siempre. Significa que si comían del árbol de la vida en condición de pecado, toda generación, aleluya, que naciera hoy, no habría por qué ir a la cruz a morir por la humanidad. Por ende, hermanos, la muerte en tal circunstancia es beneficiosa, porque si el hombre alarga y toma del árbol de la vida, el hombre, toda generación, así como nosotros heredamos la mancha del pecado, llevamos el pecado en la sangre de nuestro cuerpo, e iba a estar allí eternamente la muerte. Pero la muerte vino como una solución al desecho de continuo de la humanidad. Todo nace, todo repolla,
todo fructifica, pero hay un tiempo en que aquello va pasando. La Biblia nos enseña que la vida del hombre es como la flor del campo y como la hierba, que hoy está y mañana pasa. La flor aparece, mañana se marchita. Muchas veces para que el fruto aparezca, tiene que marchitarse la flor. Eso nos hace entender, hermanos, que como flor resplandecemos aquí en la tierra. Pero hay un momento que cuando vamos a pasar a hacer un fruto de fructificación, tenemos que morir para entonces vivir allá. Bendito sea el Señor. Hemos leído, hermano, una historia bíblica que se encuentra en San Juan capítulo 6. Esto generó un momento, hermano, en que toda la humanidad siempre está pendiente en qué yo puedo recibir. En el capítulo 6 de este libro aparece el milagro de la multiplicación, cuando Jesús alimenta a los 6,000. Alabado sea el Señor. Fueron 6,000. Gloria a Dios. O a los 5,000. Ese fue el día glorioso, el día del banquete más grande, donde Dios manifestó su maravilla. Desde ese momento, hermano, comienzan los banquetes, las iglesias se celebran esto. Pero al siguiente día, si había mucha gente, si habían 5,000, y podíamos decir que eran 6,000, porque la Biblia dice 5,000, sin contar a la mujer y a los muchachos. Entonces yo creo que habría más de 6,000. El caso, hermano, que de ese momento ha comenzado los banquetes en la iglesia. Eso es bueno. Es bueno comer, es bueno participar de eso. Al otro día, creo, hermano, que los que participaron de este banquete, de este bonche, de aquella bendición que apareció allí en el desierto, con un milagro, oiga bien, hermano, todo el que cree es posible. Tú quizás te hayas desesperado y tú crees que sin Jesucristo, cogiendo un momentico prestado o haciendo tal cosa, va a resolver. No, hermano, todo tiene que volver, dar un giro larguísimo y tiene que volver al Calvario, a la cruz de Jesucristo, al sacrificio. Porque el sacrificio es quien nos justifica a nosotros. Alabado sea el Señor. Yo estoy seguro, hermano, que al otro día volvió una gran cantidad más de personas y buscaban a Jesús, según dice la historia en el verso 16. Ellos buscaban a Jesús. En el verso 22 dice que al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero la otra barca habían arribado a Tiberia, junto al lugar donde habían venido. Donde habían comido el pan después de haber dado gracia. Dice la historia que cuando vio pues la gente Jesús no estaba allí, sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Dice el verso 25 que hallando al otro lado del mar le dijeron: Rabí, hay un interrogante. Oye, pero muchacho, ¿y dónde que tú estabas metido? Pues te estamos buscando. En otras palabras, yo quiero seguir queremos seguir con la fiesta, porque ayer la fiesta estuvo buena. Y a su nombre. Oye, pero el culto estuvo bueno, pero el de hoy está lento. Me gustó el ambiente de ayer, pero el de hoy no me gustó. Alabado sea el Señor. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Gloria a Dios. Verso 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece. Alabado sea el Señor. A veces, hermanos, estamos desesperados y tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que preparar el futuro, tenemos que tener una casa, tenemos que tener una vida estable para el tiempo que transcurre, en el cual nosotros vamos a envejecer o vamos a pasar por cierta situación, entonces, para no estar mendigando mañana. Y a su nombre. Pero Jesús le dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Y ellos se preguntan, que quisiera hacer la pregunta que se preguntaran todos, y a su nombre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado, y a su nombre. Oye, qué palabra poderosa. Hay una multitud de gente que tiene conocimiento acerca de Dios, que ha visto una maravilla, pero solamente están pensando en el porvenir de ellos, en sustentar su vientre, en llenar su arca. Pero Jesús le dice, ellos le preguntan en el verso 28, ¿y qué debemos hacer? Que el creáis al que me envió. Entonces, hermano, ahí entramos en lo que es en el verso 51, cuando Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. A veces queremos disfrutar de todo, pero el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, la dejamos a un lado. Y el trabajo de Satanás, hermano, es ir entreteniéndonos. A veces decimos: bueno, pero si yo no trabajo, si yo no hago tal cosa, yo no puedo vivir. La iglesia que espere allí. Siempre, hermano, tenemos una excusa. Debemos estar conscientes cuál es nuestra participación y cuál es nuestra relación. Porque el hecho de que yo digo que si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a entrar, no vamos a estar con el Señor, eso no basta. Yo tengo que comenzar por mí, viviendo una vida agradable a Dios, viviendo una vida en santidad. No una vida que cuando llegan los problemas hay gente que hasta maldicen, cuando se enfoforan, cuando se incomodan, dicen palabras corrompidas, la cual la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga por nuestra boca, sino para la que sea de la buena edificación. Y a su nombre. Ahora me recuerdo yo, hermano, que había un hermano muy fogoso en la iglesia. Él iba a la convención de caballeros, pero el hermano tenía un lema que decía: no, es una tontería. A cada rato echaba un sanantoniazo, por no decir la palabra. Y a su nombre. Ese testimonio lo escuché yo estando recién convertido, donde iban los hermanos. Un hermano lo testificó, Virgilio Mercedes, de la Jerusalén Primera, cuando nos visitaba, cuando eso Pedro no era el pastor, era el Leonardo Castillo. Y él dice que ese hermano le aconsejaban su manera de actuar, su proceder, y era un hermano muy activo, pero él tenía la presunción que todo lo respondiera con un sanantoniazo. Le decía: varón, dice: no, es que ese me zafa. El caso es que allá en el centro hay cama de 2 plantas. Él no pudo conseguir la de abajo, consiguió la de arriba. Al no estar impuesto a dormir en esa segunda planta, el hermano se cayó de la cama. Y yo creo que esa noche ese hermano echó el San Antonio más grande que podía haber en la historia. Despertó toda la cabaña, y habían cabañas a distancia por ahí, y la gente corrieron. Alabado sea el Señor. Y el hermano nada más hizo así: perdóneme, hermano. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque es que a veces, hermano, nosotros estamos un poco lejos del altar. Estamos como Marta, muy afanada en los quehaceres, en los problemas.
Cuando usted tiene el Espíritu Santo, hermano, para usted hacer eso, todavía usted dice una palabra, o hace una mirada, o hace un gesto. ¡Ey, Sama! El Espíritu Santo te dice, ¿qué te está pasando? Tú sientes la reprensión. Si tú no estás sintiendo eso, hermano, mire, tiene que ir a comer la carne de Jesús. Alabado sea el Señor. Jesús le sigue diciendo a ellos, ustedes vinieron a mí por el banquete que yo hice ayer, pero quiero decirle, aleluya, que no trabajen por las comidas que perecen, sino trabajen por la comida que permanece para siempre. Usted podrá tener una fortuna, podrá estar haciendo tal cosa, pero déjeme decirle que eso que usted tiene, mañana puede dejarlo y usted simplemente es historia. Ahí está la historia en el libro de Lucas, cuando dice que había un señor que era bien rico y dice que su cosecha reverdeció porque el sol sale para buenos y malos. La bendición cae. Hay gente que ha dicho, una vez dijo Feliberto Peña, dice que le daba $1.50 a Eri y a Malún, contaba Santiago Rivera, y dice, él le daba todos los lunes esos 150 pesos, ya te sabes, 75 pesos o 75 centavos para cada uno. Y Feliberto como que murmuró y dijo, ven acá, pero yo veo que tú estás avanzando, pero Santiago yo lo veo como en mala. Y él se lo contó. Y Santiago dijo, mira, cógetelo tú lo completo, que yo tengo que depender del Señor. Yo no voy a coger eso más. Bueno, Santiago murió, pero murió prosperado, levantó varias obras. Todavía sus huellas están allí. Feliberto Peña estuvo en desgracia, se casó varias veces, ahora creo que tiene algo, ahora está en la iglesia adventista. Alabado sea el Señor. La gente te va a decir, bueno, pero no trabajes. Bueno, la Biblia dice que todos tenemos que trabajar. Eso es claro. Aquel que me diga que tiene un ministerio, que Dios lo está usando y está pasando hambre, entonces está en juego. Tiene que decirle, Señor, ven acá, ¿qué es lo que está pasando contigo? Porque tú me dices que trabajes para tu obra, que tú me vas a sustentar y estoy como un pordiosero. Sí, hay que decírselo. Yo no puedo ir a hablar de tu nombre y estoy peor que los que están allí. Y a su nombre. Eso es así, hermano. Pero tampoco, hermano, vayamos más allá. La cosa hay que tratar de estabilizarla. Yo conozco un hermano que fui miembro con él en la iglesia, mucho mayor que yo en el evangelio. Cuando compré el primer carro, él hacía elevador en ese tiempo. Eso se vendía mucho en los años 80, porque había una gran escasez de luz y él iba muy bien. Yo digo, varón, ¿y este carro, la bendición? Le pregunté yo, que me montó una noche, él vivía en Las Flores. Dice, no, el Señor sabe que este carro no es para su obra. Alabado sea el Señor. Bueno, ese hermano vive, ese hermano tiene ministerio, pero su personalidad, su vida correspondiente al ministerio que tiene, hermano, es algo muy lamentable. Ahora es un hermano que a cualquiera que diezma y ofrenda, él lo desvía por completo. Lo hace partícipe de su maldición y a su nombre. Porque la Biblia dice que los que son desobedientes están bajo maldición y a su nombre. Entonces, hermano, si algo no está resultando bien, hay que decir, Señor, ¿y qué está pasando conmigo? Pues yo estoy siendo fiel, así que vamos a ver si hay algo que está malo en mí. Mira, ponme claro. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo no es mío. Lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. A veces uno quisiera albergar a todos, ser hospedador. Porque la Biblia dice que muchos hombres sin saberlo han hospedado un ángel en su casa. Y a su nombre. Aunque sabemos que ahora hay que tener cuidado, hay que estar bien orado y bien direccionado de Dios para hacer tal cosa. Gloria a Dios. Bueno, la hora ha llegado porque he hablado mucho y me queda mucho. Pero Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
La mayoría de los judíos comieron el maná en el desierto, el pan que Dios les dio. Un pan sin levadura. Un pan que cuando usted comió ese pan, usted recibía todos los nutrientes. Quizás no tenía ni siquiera que ayunar. Pero ese pan tuvo un tiempo duradero en el que Dios lo determinó. Los israelitas dijeron, no Señor, ya nosotros estamos hartos de ese pan. Danos carne. Parece que fue un insulto a Dios, porque dice que Dios le mandó codornices, que dice que le salía hasta por la nariz. Después le mandó pescado. Miren, no sé cómo Dios, pero Dios hace las cosas como Él quiere. Yo no sé dónde juntó tantas codornices para 3 millones de personas que iban en el desierto. Y dice que todo el mundo comió y no sé cómo la agarraban, pero la agarraban. Pero no había río cerca ahí, ni el mar. Y dice que de repente hizo que hubiera una gran cantidad de peces, y a su nombre. ¿Por qué tenemos que estar lamentándonos? Si tú no has recibido lo que tienes que recibir, sigue esperando y pregúntale a Él, al Señor, qué es lo que hay que hacer. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Oye, pero ¿y qué es lo que está hablando? ¿Qué disparate que está hablando el tal Jesús ese? Y Jesús le dijo, de cierto digo, si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero dice la palabra de Dios, que el que no come su carne y bebe mi sangre, o el que la come, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero dice el verso 53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, o si no lo hacéis, no tenéis vida eterna en vosotros. Tiempo viene y tiempo van, y usted siempre tiene un problema. El que está bajo una atadura, porque sabe que está haciendo algo oculto, el que está bajo de una atadura está bajo del enemigo. El enemigo lo tiene atado, no ha sido liberado. No se justifica, hermano, que años o meses tras meses tú no tengas una santificación. Tu salvación está insegura, porque el verso 53 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, que usted está seco, está frío. A no ser que usted esté limitado por alguna situación de doctrina que conoce, que exige la iglesia. Pero si usted está claro, comience como guerrera, como guerrero, a exigir la bendición suya. Pero lo que pasa, hermano, es que nosotros pensamos más en la cosa que perece. Nosotros creemos que el Dios nada más puede en su momento, que hizo un milagro. No, pero el Dios que nosotros le creemos todavía hace milagro. Y a su nombre. Lo que falta es que nosotros no estamos creyendo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos miedo de hacer tal decisión. Nosotros tenemos miedo de venir a hacer un ayuno de mediodía porque me va a dar un malestar. Y bueno, quiere decir que quizás te dé. Pero trata de comenzar y decirle, Señor, mira, me dijeron que yo no puedo. Yo soy diabético y el diabético tiene que tirarse su patilla todos los días. Y la ciencia médica dice que no debe de hacerlo. Pero hay momentos, hermano, que usted tiene que pedir al Señor. Dice, no, Señor, pues yo algo tengo que hacer, porque que ya de la única manera que yo puedo vencer la fuerza, los deseos pasionales de la carne es a través del ayuno. Ahí es donde yo debilito mi cuerpo. Y además, hermano, la iglesia tiene que prepararse. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene será terrible. Y si no nos preparamos como los soldados que pasan hambre en los campos de batalla. Yo lo veo en películas, pero a veces ellos tienen tanta hambre que no importa que haya engatadero, yo lo voy comiendo en su jarro.
Y creo que así es. Entonces, hermano, nosotros tenemos que parecernos al soldado. Y a su nombre. Y a su nombre. Alabado sea el Señor. Comamos su carne y bebamos su sangre para que podamos tener vida en Él. Y cuando nosotros hagamos esto, hermano, no porque me están mirando, no porque me dijeron, entonces seremos verdaderos adoradores de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya.